Bueno, pues como les menciono, va a ser una noche muy interesante, temas muy impactantes, y para eso vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. Por allá se encuentra Erich González en esta noche. Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, buenas noches. Pues muy bien, muy contento nuevamente de estar con ustedes, con los Desvelados, poder charlar un poquito contigo, con Gladys, y bueno, pues estar aquí al pendiente de lo que va ocurriendo semana a semana, sí, y día tras día, cosas bastante curiosas, y bueno, pues como siempre temas muy interesantes que comentar, Víctor. Pues muchas cosas suceden en estos días, te digo, ya la verdad, ya uno no sabe ni para dónde voltear de todas las situaciones que estamos viviendo alrededor del mundo, pero pues no sé, algunos desvelados, fíjate que me han estado comentando, me enviaron un par de notas, una mencionando de dos mujeres allá en Liberia, ahorita donde está fuerte esto del ébola, que habían despertado, las habían declarado muertas y despiertan, ¿no? Y también el caso de un hombre que por ahí hay hasta un video de eso, están haciendo un reportaje, un canal de aquí de los Estados Unidos, hablando precisamente de que las personas están muriendo y se quedan en la calle, que nadie los recoge. Y pues a una persona tirada en la calle, muerta, supuestamente, y lo empiezan a recoger algunos socorristas y empieza a moverse, ¿no? Entonces está corriendo el rumor de que algunas personas declaradas muertas por el ébola están resucitando, están reviviendo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué grado pudiera ser factible eso. Sí, Víctor, bueno, pues eso parece también una noticia bastante impactante, ¿no? Porque ya ves que en las últimas semanas Uh-huh. pues se ha dado diferentes avances en cuanto al conocimiento sobre el ébola, Sí. porque recordaremos que al principio el ébola pues nada más se contagiaba por contacto, Ajá. con fluidos, con sangre, saliva, etcétera, ¿no? O el contacto directo con la persona infectada o muerta. Y después, ¿te acuerdas que empezó a surgir ya la noticia de que se propagaba a través del aire? Uh-huh. Entonces eso fue un avance también muy muy fuerte, muy rápido, porque normalmente pues una infección así, obviamente los virus son mutantes, cambian, Claro. no son algo que sea permanente, pero dentro de esta mutación creo que fue muy rápido ese cambio para que fuera aerotransportado. Entonces pues eso nos está indicando que es algo pues manipulado, algo manejado desde laboratorios. Uh-huh. Y ahora esta noticia que mencionas, de que incluso una persona ya muerta de repente comience a resucitar, a volver a tener vida, pues nos habla de un proceso que llamaríamos más bien zombificación. Ajá. Así se conoce. Sí. Fíjate que eso se ha estudiado desde hace muchos años, desde los años 70, Uh-huh. a estudiar precisamente ese tipo de fenómeno de zombificación. Uno a veces piensa, cuando ve películas o series de televisión de los muertos vivientes y demás, pues piensa que es fantasía, que es algo no posible, no real. Sí. Muchas personas así lo consideran, incluso pues científicos dicen, eso no es cierto, no es posible. Sin embargo, incluso ha habido evidencias desde los años 80, mediados de los 80, también de algunos casos que se dieron en Haití, no sé si recuerden, Uh-huh. que bueno, en Haití también en la época de Jean-Bertrand Aristide, que era el presidente en aquella época, en Haití, pues se dieron a conocer precisamente algunos casos que llegaron a Estados Unidos sobre personas que habían muerto, bueno, que de hecho es un proceso dentro de la religión vudú que hacen allá en Haití, que zombifican a las personas, soplan unos polvos en su cara, Sí. y la persona cae muerta. En apariencia, bueno, queda en un estado catatónico, Ajá. y bueno, la persona aparentemente muere, no tiene pulso, no respira. Les hacen pruebas incluso de picarles con agujas en los ojos, en partes muy sensibles, y no hay respuesta. Entonces las personas pues son enterradas, pero supuestamente ya muertas, pero realmente están vivas. Uh-huh. Y al cabo de 2-3 días la persona revive, vuelve a tener vida, pero parece ser que sus facultades mentales no están completas. Vuelve a tener noción de lo que está viviendo, pero
pierde habilidades motoras. Por ejemplo, no pueden hablar, no pueden hacer algunas cosas que las personas tienen pues como capacidades normales. Entonces esto se ha visto que son toxinas, es una mezcla, incluso salió hace muchos años una película que se llama La serpiente y el arco iris, que nos habla sobre este caso precisamente. Lo hicieron ya en Hollywood, pero el caso es real. Y hablan sobre un estudio de algunas toxinas que se dan, por ejemplo, en el pez globo, en algunos sapos y algunas hierbas, algunas plantas. Es un preparado que hacen, de hecho, los sacerdotes vudú allá en Haití. Y desde pues hace ancestros, hace muchos años, ellos preparan esta pasta, después la secan, la vuelven polvo y bueno, la utilizan para zombificar. La persona que queda zombificada pues pierde su voluntad, no necesita comer, son cosas muy extrañas. Sí. La persona no come, no toma agua, obviamente pues no tiene desechos, sin embargo está viva y obedece las órdenes de quien es en este caso su amo, que es una especie de programador. Es una mezcla de lavado, de control mental, con pues no sé, reacciones metabólicas muy extrañas. Precisamente ese es el estudio que se hace. Okay. Ahora, esto lo hicieron también ya, tomaron esos casos los militares, desde, te digo, mediados de los años 80. Al parecer se ha estado manipulando todo ese tipo de recetas, que empezaron como eso, como una receta, y bueno, ahora son polvos, toxinas que se están asociando con ciertos virus. No dudaría yo mucho en que este virus del ébola estuviera asociado con una de estas sustancias o esta mezcla de sustancias que pueden ser incluso fumigadas a través de chemtrails, o sea, el caso es esparcirlo en el aire, por ejemplo, que muchas personas lo puedan inhalar y bueno, al cabo de ciertas horas o ciertos minutos las personas van a ser susceptibles a infectarse y a que empiece esta programación. Recordemos que también, por ejemplo, los chemtrails tienen nanotecnología, o sea, es algo que normalmente nosotros no podríamos ver ni con un microscopio. Las partículas nano son ni millonésimas de centímetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tan pequeñas que el microscopio, el biólogo, el químico normalmente no los puede ver, dice, no existen. Y sí existen, desde luego, y son programables. Las nanopartículas, la nanotecnología, nos permite programar. Bueno, los militares lo hacen. Y estas programaciones podrían, por ejemplo, entrar en una persona, a lo mejor no dar señales de la infección en varios días, y pasado cierto tiempo incluso activarse, puede ser incluso a través de satélite, la orden, y bueno, entonces la persona infectada empieza a padecer síntomas, por ejemplo, como el ébola, y bueno, cae enfermo, puede llegar a morir, pero después de ese tiempo podría, también por esa programación, podría recuperar la vida y bueno, a lo mejor ser como un sirviente, como alguien que ya no tiene voluntad, que es completamente manipulable para hacer, no sé, cualquier cosa, ¿no? Desde ser un soldado, un supersoldado, alguien que realmente ya no tiene conciencia y tampoco pues tiene ni sentimientos, ni culpas, ni nada de esto, o sea, todo puede ser manejable. Esto parece de ciencia ficción, parece salido de una novela de no sé, de Stephen King. Sin embargo, esto es posible. Actualmente las cosas, como dicen, la realidad supera la ficción. Y esto, Víctor, pues podría ser el caso del ébola, que bueno, pues sabemos que hasta ahorita es uno de los, no el más, pero sí uno de los más agresivos virus que hay en este momento. ¿No? Y que está causando pues un temor a nivel global, precisamente con esta situación de que no hay una manera de controlarlo. Déjame rapidísimo ir a la pausa, Erich, un segundo. Esta noche con nosotros Erich González, pues hablando de un tema muy interesante, los zombies. ¿Realmente existirán los zombies? Vamos para allá. Y fíjate que en los últimos años hemos sido bombardeados, Erich, con películas, con programas de televisión, o sea, series de televisión con mucho éxito. O sea, la gente está muy pendiente o estamos, ¿no? Algunos muy pendientes de todos estos programas
y películas que van saliendo al respecto. Entonces como que la gente ya está siendo como programada para algo que llegara a suceder parecido a esto, ¿no? Ya ves, hay películas que mencionan de que todo empieza con una vacuna, otros hablan de que todo empieza con la explosión de algún tipo de laboratorio, en fin, o sea, te dan de repente ideas de cómo podría comenzar un apocalipsis de esta forma, ¿no? Sí, Víctor, fíjate que esto, te digo, tiene muchos años de estarse estudiando. Sí. De hecho, se supone que estos estudios de la zombificación incluso comenzaron hace tantos años como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que, por ejemplo, los científicos alemanes sí. Empezaron a tratar de zombificar a algunos judíos dentro del proceso que llevaron a cabo de control. Por ejemplo, Himmler, que era el brazo derecho de Hitler, sí. Junto con Mengele y otros científicos, eran más de 400 los que trabajaban en todo esto. Empezaron a tratar de encontrar la forma de manipular mentalmente a las personas a través de diferentes proyectos. Desde luego ellos estaban muy en contacto. Sabemos que los nazis tenían contacto con cuestiones esotéricas, no solamente eran científicos apegados como los que se dicen ahora científicos, ¿no? Claro. Únicamente al método científico, a la investigación y demás, sino que ellos mezclaban conocimientos que ellos supuestamente venían de una sociedad que llamaban la sociedad del Thule, que era supuestamente una mítica isla, la isla del Thule, sí. de donde provenía supuestamente la raza aria. Entonces ellos utilizaban muchos conceptos esotéricos, lo que ahora la gente llama también magia negra. Okay. Y desde entonces empezaron a utilizar toxinas presentes, como decía, en algunos peces, como el pez globo, que tiene toxinas tremendamente eficaces para causar la muerte. Puede causar la muerte en cuestión de unos cuantos segundos. Las personas entran en un estado de asfixia y de inmediato mueren. Sin embargo, ellos también encontraron algunas recetas para lograr este tipo de efecto de control mental sin tener que matar a las personas. Al principio ellos no pretendían matar, sino tener como esclavos algunos que ellos elegían, y bueno, pues desde ahí empezaron estas investigaciones. Posteriormente, bueno, pues los militares de todo el mundo, ya después pasaron estos militares alemanes a Estados Unidos después de la guerra, y en la época de la Guerra Fría, tanto rusos como americanos empezaron a hacer investigaciones por sus cuentas, ¿no? Cada uno. Claro. Y han llegado a diferentes sustancias que obviamente no son publicadas. Algunos desvelados me dicen, ¿y en dónde están? Pues, si porque internet lo van a publicar en libros. Uno a veces se tiene que enterar por otras personas o por estudios o por análisis de algunos proyectos, y bueno, ahí van sacando poco a poco, sobre todo en algunas revistas científicas, hay publicaciones en donde aparecen algunos avances de este estilo. Sí. Claro, a veces pues tienen que ser personas especializadas para, por ejemplo, en el Chemical Abstracts, que es una revista que se publica sobre los avances de la química desde hace 120 años, y bueno, cada semana sacan su publicación. Ahí todos los científicos van subiendo lo que van encontrando, y hay reportes en ese Chemical Abstracts, por ejemplo, entre otros, de sustancias que causan pues una muerte aparente, y bueno, lo han probado en animales, en peces, en pequeños simios, en changos, en perritos, en ratas. Desde luego no mencionan humanos, pero pues obviamente los militares, como te decía, sí lo prueban en personas. Claro. Así que este virus pues podría ser una de las causas, ¿no? Así como dices que podría comenzar por medio de una vacuna, podría comenzar por medio de una fumigación de los chemtrails. Sin embargo, actualmente se habla de otro tipo de virus, que es el H1Z1. Este famoso virus H1Z1, la Z es por zombie o zombificación. Ándale, ajá. Este virus te dice que se propaga por medios electromagnéticos, es decir, por internet.
Este virus infecta supuestamente a las personas a través de entrar en alguna red social, bajar algún video, bajar alguna canción, y es lo que están probando como un medio muy eficaz para poder pues infectar a muchas personas al mismo tiempo. Digamos, quien no revisa su teléfono cuando le llega un mensaje, por ejemplo, Claro. o quien no va a bajar una canción o ver un video de YouTube. Entonces, este tipo de actividades, digamos, normales dentro de las redes sociales, se están viendo como la posibilidad de infectar a las personas. ¿Te acuerdas que comentábamos de aquel caso de este joven en Florida, este joven de color que empezó a morder a un indigente? Ah, ok, sí. Empezó a morder su cara y demás. Bueno, se dice que ese fue uno de los casos de prueba de este nuevo virus H1Z1. Porque se hablaba de que era esta droga, la Cocodrile, ¿no? La Cocodrile, al principio se pensaba que era la Cocodrile, pero resulta que en lo que encontraron, el efecto de la Cocodrile no causa el efecto de morder o de querer destrozar o comer carne humana, sino más bien es el deseo de estar, pues están viajando, están totalmente idos, sí tienen mucha fuerza, pero más bien lo que causa es otro tipo de ansiedad. Ajá. Por ejemplo, correr, saltar, brincar, cantar, etcétera, pero no atacar a las personas de esa manera. Se dice que fue aquí activado a través de este control mental por medio de una llamada telefónica o de algo que hizo esta persona con su teléfono, como te digo, bajar un archivo. Y entonces, al parecer, esto fue, junto con lo que podía tener de cocodrilo, esto fue lo que activó esa forma de actuar. Porque incluso él no recuerda, según las entrevistas que le hacen después, no recuerda por qué sintió ese deseo. Sabía que el cocodrilo, la Cocodrile, es una droga pues que causa una ansiedad terrible, pero no de ese estilo. Él decía que ya la había consumido, pero no era el deseo que le surgió en ese momento. Entonces, lo que menciona en alguna entrevista que le hicieron fue que momentos antes recibió un mensaje en su teléfono, él lo abrió y después de recibirlo fue que empezó a sentir ese deseo tremendo de atacar y de morder. Lo que le dio mucho la droga fue una gran fuerza, porque no fue fácil que los policías lo pudieran retirar de la víctima, ¿no? Sí mencionaron eso. Ese tipo de cosas. Sí, y parece ser que aparecieron después de ese caso otros dos casos muy similares, en los cuales incluso no estaba de por medio la droga, esta Cocodrile, sino que la persona, eso parece ser que fue una chica, empezó a tener exactamente los mismos síntomas, pero pues quedan como dormidos, como aturdidos, no sé en dónde están, y no es por el efecto en sí de la droga química, sino al parecer, tío, es un ataque directo al cerebro, al sistema nervioso central. Y bueno, sabemos que a través de frecuencias, a través de sonidos, a través de campos electromagnéticos se pueden causar problemas muy fuertes en la pituitaria y en la glándula pineal, que son dos glándulas súper importantes porque controlan prácticamente todo el funcionamiento de las demás glándulas. Sí. Entonces, si se atrofian o se superactivan, esas glándulas tienen una parte frontal y una parte posterior, le llaman parte anterior y posterior. Déjame hacer la pausa y ahorita nos comentas más de estas dos glándulas. Esta noche con nosotros Eric González, hablándonos pues de esto que podríamos mencionar, algo muy parecido a lo que podría ser los zombies. Nos hablabas de la importancia de estas dos glándulas y que por cierto pues serían ahora sí que el blanco de ataque para este control, ¿no? Así es, Víctor. Fíjate que estas dos glándulas, bueno, la pineal y la pituitaria, pues están en el centro de nuestro cerebro y bueno, ellas conectan con el tálamo, el hipotálamo, que son los que, por ejemplo, el tálamo y el hipotálamo son los que nos permiten ver realmente las cosas. Son la pantalla, uno es como el cañón y el otro es la pantalla para proyectar las imágenes. Realmente lo que llega a nuestros ojos, nosotros no vemos realmente con los ojos, sino vemos con el tálamo y el hipotálamo, que están en el centro de
de la cabeza, del cerebro. Si nosotros observamos, por ejemplo, una manzana con los ojos y después cerramos nuestros ojos y visualizamos una manzana, si la vemos nosotros en la mente con los ojos cerrados, pues va a tener las características de una manzana, y para el cerebro esa manzana va a ser tan real como la que estamos viendo cuando tenemos los ojos abiertos. El cerebro no distingue si es algo real o es algo que está generando la propia mente. Entonces, si nosotros logramos cambiar esa proyección, logramos activar el tálamo, el hipotálamo, obviamente con las hormonas y todo provenientes de la pituitaria y de la glándula pineal, podemos imaginar cosas que no existen. Es cuando dicen que la gente crea fantasías. Es como un tipo de realidad virtual, ¿no? Es una realidad virtual, exactamente. Entonces, para la persona que a lo mejor está siendo zombificada, ella está viendo otra cosa. Sin embargo, su actitud es la de un zombie. Entonces, el zombie puede estar incluso a veces con los ojos cerrados y puede estar viendo lo que está ocurriendo en el exterior. Es lo que llaman el famoso tercer ojo. Recuerdan que el tercer ojo pues lo asocian con la glándula pineal. Hay ejercicios para desarrollar la glándula pineal y los videntes, por ejemplo, pues utilizan este sistema. Claro. Sin embargo, los videntes lo han hecho a lo largo de la historia a través de ejercicios de meditación y equilibrio de los chakras y todo lo que nosotros conocemos de técnicas. Pero los militares se han ido, como te digo, más allá. Han visto que la fuerza de los campos electromagnéticos, la energía, puede llegar y activar estas glándulas, y entonces puede hacer que sucedan cosas que una persona no podría hacer de una manera normal, porque está proyectado dentro de su cerebro alguna otra imagen. Entonces ese es el chiste del control mental, cambiar imágenes mentales en el interior para que la persona las vea, y bueno, está viendo otras realidades. Incluso también la glándula pineal se puede activar para salirse, precisamente esa es la forma en que se sale la conciencia de este cuerpo, y puede acceder a planos dimensionales superiores. Precisamente esos planos dimensionales son planos espacio-tiempo, como los famosos puentes de Einstein-Rosen, y se pueden crear de manera individual, es decir, se pueden crear en una persona. Es por eso tan importante para estas sociedades secretas el que la pituitaria se mantenga como piedra, ¿no? Que no se desarrolle. Exactamente, tratan de cristalizarla, Víctor. Estas glándulas deben ser como esponjitas, muy suaves, y tienen, te decía, como si estuvieran divididas en dos partes, una parte frontal, otra parte posterior, y ambas deben tener un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio en algunas de las partes, por ejemplo, si en la pituitaria la parte posterior está afectada, la persona se vuelve un criminal, que es lo que están en este caso probando con estas personas que están zombificando. Claro. Y aparte, bueno, las personas también se vuelven insensibles, es decir, le pueden dar un golpe, un empujón y no va a sentir casi nada de dolor. Por eso vemos que en las películas de zombies, los zombies caminan y tienen mucha fuerza y les dan un golpe o algo y no les afecta, ¿no? Incluso les disparan a veces y pues es difícil que mueran, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reacciones son posibles, no es algo realmente inventado o nada más puesto ahí para llamarnos la atención y distraernos, ¿no? Es algo que se ha comprobado. No es fácil, obviamente, les digo, a veces esta información no es fácil de asimilar. Muchas personas tal vez no lo crean. Sin embargo, se está dando. O sea, como decía Galileo, sin embargo, se mueve. Claro. Como terminó diciendo de la Tierra, ¿no? Ajá. Entonces, muchas personas pues están acostumbradas a la realidad así tangible y no tienen conciencia a veces de esas realidades superiores que son planos dimensionales que están sobre nosotros y que también nos conectan espiritualmente, decimos. Una de esos planos es lo que llamamos una región, una zona espiritual, y no está peleado con la ciencia, como nos quieren también los Illuminatis tratar de presentar, ¿no? De que hay un pleito casado entre la religión y la ciencia. Eso no es verdad. La ciencia y la religión están perfectamente unidas, son una misma cosa.
Es una misma moneda, pero a veces la vemos de una cara o de otra, pero realmente es la misma. Entonces, estos experimentos, Víctor, pues nos llevan incluso al desprendimiento. Los famosos viajes astrales, exactamente eso, una activación de la glándula pineal de tal manera que la conciencia, es decir, nuestra atención, a eso es lo que llamamos conciencia, la atención que ponemos en algo, ya no está en este plano de tercera dimensión, sino se puede salir a cuarta o a quinta dimensión, incluso más arriba. Entonces, eso es lo que llamamos las experiencias astrales, el famoso viaje astral, las experiencias incluso cercanas a la muerte. También. Que pues vemos el famoso relato de las personas que van a morir, que ven un túnel, sí, y al final ven un punto de luz. Bueno, ese túnel pues están entrando, su conciencia está entrando en un puente de Einstein-Rosen, es un pequeño agujero de gusano. Entonces está entrando la conciencia, la atención ahí, desde luego se ve un punto de luz a lo lejos, eso es realmente la entrada a una dimensión distinta. Las personas que se han acercado a ese punto, incluso relatan que se sienten tan a gusto que procuran ya no regresar. Sí. Se sienten felices y a veces les cuesta trabajo regresar y de alguna manera pues lo hacen. Aceptan esa experiencia, exacto, Víctor. Claro, aceptar el regreso, sí, ya ves, la semana pasada tuvimos algunas experiencias al respecto, que es muy interesante lo que tú mencionas y sobre todo que la mayoría de las personas mencionan lo mismo, ¿no? Siendo de cualquier índole social, religioso, de distintas naciones, casi todos mencionan la misma experiencia. Sí, Víctor, y es que pues es algo químico realmente. Ajá. Yo veo las cosas, trato de unir las dos versiones, pues la versión, digamos, esotérica, que es muy bonita, que tiene sus bases, sus fundamentos, sus leyes, claro, con la parte pues química, la parte científica, que también tiene sus propias leyes y todo, y finalmente, si las reunimos, son la misma cosa, son complemento una de la otra. Entonces, estos viajes, decíamos, fuera del cuerpo, también nos indican una activación química de estas glándulas. Regresando a lo que decíamos al principio de los virus, bueno, pues si estos virus electromagnéticos, vamos a llamarles, entran en resonancia con nuestra glándula pineal y la glándula pituitaria, digamos, para hacerla dura, para endurecerla, pues bien podrían generar, te digo, imágenes en el tálamo y en el hipotálamo, imágenes falsas de que a lo mejor la persona da la idea de que está muerta, la persona puede dejar de respirar, puede dejar de tener pulso, sin embargo su conciencia está completamente en perfecto estado, es decir, la persona oye, la persona ve, la persona siente, pero su cerebro no da respuestas. Entonces los médicos dicen, no, pues la persona acaba de fallecer, y incluso pues lo pueden enterrar, y la persona por dentro, en su conciencia, sabe que está vivo. Pero algunas partes de su cerebro están paralizadas y eso genera pues un estado totalmente de mortandad en apariencia. Pero pasado cierto efecto, ciertos días, o tal vez incluso horas, la persona recupera sus capacidades y bueno, ya tal vez la persona por ese momento ya esté considerada como un muerto y a lo mejor ya está enterrada. Déjame rapidísimo hacer la pausa, ahorita regresamos para seguir platicando de esto. Erich González con nosotros en esta noche, pues hablamos de este tema interesante de lo que es precisamente una posible zombificación de la población. Y bueno, pues fíjate que se me vino a la mente lo que estabas mencionando de lo que está realizando ahorita la NASA, por ejemplo. Están pensando, pues no hacer los zombies, ¿no? Pero están pensando a la tripulación que vaya a Marte, ya ves que son como 180 días de viaje, mantenerlos como en un letargo, en un sueño profundo. Entonces, pues lo que hemos visto en películas también, ¿no? Que pues si son viajes muy largos, los ponen en estas cápsulas y los duermen y ahí se mantienen dormidos hasta que llegan a su destino. Entonces, más o menos es la idea de lo que piensa o quiere empezar a tratar NASA de hacer con la tripulación a Marte, mantener a cierto número de la tripulación dormida y de esa manera ahorrar, se mencionan ellos, pues tanto alimentos como otras cosas, ¿no? Entonces, te digo, pues yo creo que es importante darnos cuenta de todas estas investigaciones que están realizando actualmente.
Víctor, fíjate que pues ese estado catatónico que pues ahorra mucha energía, Ajá. ahorran alimento, e incluso pues parece ser que viajando a gran velocidad, fuera del efecto del gravitatorio de la Tierra, incluso pues las células pueden, el organismo en general puede trabajar a un ritmo bastante menor, evitando casi el desgaste, digamos. Uh-huh. Incluso entonces las personas no necesitan pues ni tomar agua ni comer, porque están bajo un sistema, un régimen mínimo de gasto de energía, de consumo de energía. Claro. De esta manera, pues, como dicen los astronautas, podían viajar un buen número de días, incluso meses, sin realmente utilizar nada de su desgaste, y también, pues, permanecen, conservan su edad, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que el envejecimiento se reduce bastante. Eso es parte de las teorías de la relatividad de Einstein. Sí. Bueno, se ha probado en plantas, incluso yo hace años, también cuando estuve en NASA, hice un proyecto con plantas para probar pues varias cosas de cuestiones radiactivas, pero lo que se encontró fue que en el espacio también las plantas se desarrollan más lentamente. Ah, No es el proceso tan acelerado como crecen aquí, como germina, por ejemplo, una semilla. Entonces, si se ven las plantas, en general en los seres vivos, pues en los seres humanos se va a hacer igual. Ahora, ¿con qué sustancia se lograría que una persona durmiera durante, como dice, 180 días? Uh-huh. Pues esas son las sustancias que aquí llamamos a veces toxinas, neurotoxinas, que harían que el cerebro trabajara a su mínima capacidad, es decir, nada más para mantener vivo el organismo, claro, pero sin tener realmente pensamiento y desgaste. Entonces, algo muy parecido es este famoso estado zombie. Entonces, los zombies pues pueden tener diferentes capacidades, que incluso tienen más fuerza que una persona normal, porque tal vez sus adrenales estén generando mucha adrenalina, uh-huh, y desde luego van a tener una fuerza superior a cualquier persona. En Haití, por ejemplo, te comentaba, pues los utilizan precisamente para eso. Los haitianos zombifican a ciertas personas y las tienen como trabajadores del campo. uh-huh. Pueden estar cosechando durante día y noche sin cansarse, sin fatigarse, sin beber agua, sin comer, y obedeciendo únicamente las órdenes del amo. Uh-huh. Entonces, eso es una forma muy pues curiosa, muy extraña. Claro. Funciona el cuerpo humano. Obviamente la ciencia, entre comillas, actual no lo entiende, y el hecho de que no lo entienda no quiere decir que no exista, Víctor. Esa es la diferencia a veces en lo que pero los famosos escépticos no lo captan. No lo entienden. Pero fíjate que también, por ejemplo, en la medicina natural en México se habla también de lo mismo, ¿no? Cuando una mujer quiere tener a un hombre a su lado, pero pues medio tarado, por decirlo así, les dan esta planta, ahorita se me olvida su nombre, pero le dicen ya hasta te entoloacharon, ¿no? Y es real, o sea, esta planta puede causar un estado de, pues no sé cuál sería la palabra correcta, porque no es como zombie, pero lo puede mantener a esa persona cerca de otra. Así es. Fíjate que el toloache ya se conoce, como dices, aquí en México, pues creo que es prehispánica sí. El uso de esta planta. Uh-huh. Y bueno, el toloache es una neurotoxina también, ajá, que como dices causa un cierto letargo. La persona a veces se vuelve un poco lenta para procesar cierto tipo de información. Sin embargo, como dices, la mantiene unida a la persona que le está ordenando algo. Es una forma de programar mentalmente. Claro. Pero también se ha visto el peligro de que hay mujeres que lo han hecho porque se prepara como pues una infusión, un Vilté. Ajá. Bueno, se le da a tomar a la persona, pero si se pasa de la dosis puede causarle incluso un retraso mental, puede dañarlo definitivamente y dejar a la persona pues como una persona sin voluntad, casi como un vegetal. Ajá. Sigue vivo, la persona sigue viva, pero está, como dicen, en estado de coma.
casi en un estado de coma, porque sí puede caminar, sí puede valerse, digamos, más o menos por sí mismo, pero su voluntad se ve terriblemente afectada, no puede aprender, incluso pierde capacidades, por ejemplo, del habla, se le olvida cómo hablar, se le olvidan datos, nombres, quién es, en dónde vive, si trabajaba, no trabajaba, si te hiciera alguien que tenía un oficio, una profesión, se le olvida lo que aprendió, en fin, puede ser terriblemente dañino ese famoso toloache si se pasa de la dosis. Entonces aquí también pues las personas, los hierberos o los especialistas en estas hierbas tenían que ser muy cuidadosos para dar la dosis adecuada. Correcto. De tal manera que se perdiera la voluntad de alejarse de la persona y seguir manteniéndola bajo control. Pero sí es un peligro y bueno, por eso no es recomendable entoloachar a alguien. Claro. No, pero te digo, el resultado pues viene siendo lo mismo, básicamente controlar a la persona. Ahora también dimos una nota de unas hormigas zombies también, que es un tipo de hongo que comen. Y este hongo, al entrar ya en el sistema digestivo de la hormiga o de cualquier otro insecto que llegue a comerlo, afecta inmediatamente el cerebro o el sistema nervioso del insecto, ¿Sí? Haciéndolo igual, o sea que este hongo controla el cuerpo, en este caso de la hormiga, hasta que muere, ¿no? Así es, Víctor, como te decía, como son neurotoxinas, no importa si se trata de un insecto, no importa si es un mamífero, de todos modos el efecto va a ser el mismo, ¿no? Entonces, decíamos que hay diferentes plantas, hay diferentes formas de lograrlo, y como dices, ese es en un hongo, te decía, hay en algunos sapos, incluso por eso vemos que ahorita aquí en México están en peligro de extinción, realmente las ranas y los sapos, porque se han hecho estudios también, bueno, antes en las escuelas nos pedían ranas para abrirlas y estudiarlas, sí, pero ya actualmente, bueno, se han visto que hay sapos, sobre todo los que tienen ciertos colores, hay sapos negros, sapos anaranjados, sapos grises, no todos son verdes, y estos que tienen colores especiales son los que tienen toxinas muy, muy características que la química utiliza precisamente para causar, incluso se han estado usando como anestésicos muy fuertes. Se han probado también en algunas personas que tienen, digamos, enfermedades terminales como el cáncer, sí, en donde normalmente se les aplica pues morfina para calmar y mitigar el dolor. Se han utilizado estos polvos obtenidos de estos sapos y han causado una anestesia mucho más poderosa que la misma morfina. Entonces digo, sí se está utilizando. Claro. Se han utilizado y desde luego, digo, esto mezclado, varias toxinas, varias sustancias, varios principios activos de hongos, de peces, de sapos y otras hierbas, bueno, pues pueden crear actualmente ese tipo de condiciones para poder dormir o controlar definitivamente a alguien y volverlo, pues lo que llamamos nosotros aquí un zombie, ¿no? Déjame ir a la pausa nuevamente, Erich. Erich González está con nosotros en esta noche, pues hablándonos de un tema muy interesante de pues esta posible zombificación, ¿no?, de la humanidad de alguna forma. Y de alguna manera, ya nos has comentado tú, Erich, que en los mismos alimentos hay ciertas sustancias químicas que causan ese letargo mental, ¿no? Digo, no a tal grado de caer en una forma de zombie, pero sí en un letargo mental, ¿no? Nos adormecen la mente. Sí, Víctor, fíjate que hay algunas sustancias, pues simplemente hablemos del flúor. El flúor es una sustancia que tiene esa característica que aletarga a las personas. Ajá. De hecho, pues nosotros lo conocemos porque está presente en todos los materiales dentales, las pastas dentales, los enjuagues bucales, pero incluso se aplica en Estados Unidos, en el agua a veces, porque los niños sabemos que son muy activos, son niños hiperactivos, que también eso es causado por el aspartame, por ejemplo, y el amarillo 5, la tartrazina, que es un colorante que se pone en los dulces, en los jugos, en los refrescos, y bueno, pues todos los niños consumen esto. Claro. Los vuelve muy activos
Y como los maestros se quejan del famoso síndrome de actividad de los niños, Sí. entonces se les aplica flúor, que lo que hace es dormir precisamente algunas partes del cerebro. Esto hace que las personas se vuelvan dóciles, se vuelvan manejables, se vuelvan calladas, se vuelvan un poquito, incluso si se aumenta una gran dosis de flúor puede volverse casi autista una persona. No a ese grado porque el autista tiene otras condiciones, pero sí el letargo es tremendo. Entonces eso podría también manipular o manejar a las personas, permite la programación de hecho, porque bueno, pues parte de las 7 capas de memoria que tenemos, algunas de ellas se van durmiendo, la capa más superficial se duerme, se adormece. Entonces es posible a través de mensajes subliminales, por ejemplo, llegar a capas más profundas, a la segunda, tercera, cuarta capa. Normalmente en el sueño manejamos la segunda capa de memoria. La primera capa es la que nos menciona datos, las fechas, todo lo que decimos que es lo consciente. Claro. En el famoso subconsciente empieza en la segunda capa de memoria. Ahí hay cosas que no recordamos o que no debemos necesariamente recordar. Por ejemplo, nuestro subconsciente maneja los latidos del corazón, el movimiento del estómago, la secreción de ácidos, todo el metabolismo. Está manejado por una segunda y hasta una tercera capa de memoria. Pero con estas programaciones mentales podemos llegar a cuarta, quinta, incluso hasta la séptima capa. Se dice que, por ejemplo, las personas que son abducidas por extraterrestres, se dice que se han encontrado recuerdos de esas abducciones, no en la segunda ni en la tercera capa, sino de la quinta, incluso hasta la sexta capa de memoria. Entonces las personas no recuerdan que fueron abducidas y, bueno, recuerdan que tuvieron un sueño, que tuvieron una experiencia con una luz, pero hasta ahí. No recuerdan más porque precisamente están muy profundos estos recuerdos y ahí es donde pueden venir las programaciones, Víctor. Yo también pienso que la zombificación podría ser llegar hasta esas capas profundas de la mente y cambiar desde ahí la forma de actuar, la forma de pensar, incluso te digo, dar la impresión de que la persona está muerta. La persona puede dar la apariencia de que está muerta, incluso pueden decir los médicos, el cerebro no funciona si el corazón ya no late. Es mentira, el cerebro puede seguir activo. Es como una máquina, cuando una televisión simplemente si se va la luz o la desconectamos de la corriente eléctrica, sí se apaga, pero aún así los circuitos quedan llenos de energía durante varios minutos. Entonces el cerebro, aun cuando la persona muriera, el cerebro queda activo todavía durante cierto tiempo. Normalmente son 3, 4, 5 minutos, pero a lo mejor con ese tipo de sustancias y con la programación electromagnética adecuada, el cerebro puede seguir activo durante días, después de que la persona ya murió. De esta forma puede volver a la vida, vuelve a activarse el sistema, se vuelve a subir el switch y entonces pues la persona recupera aparentemente su vida, aunque ya con condiciones diferentes, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que llamamos el famoso zombie, ¿no? Bueno, es un bastante claro. No, fíjate que, digo, como tú mencionaste anteriormente, suena así muy de ciencia ficción o de película, pero pues no estamos muy alejados ya de esta posible realidad y que desafortunadamente, pues lógico, estos grupos de poder pues son los que manejan toda esta tecnología y todas estas situaciones, como me has mencionado anteriormente, pues el propósito de la agenda del nuevo orden mundial pues es el control total, ¿no? Hablando aún de la misma mente de la gente. Entonces, pues ahora sí que no podríamos dudar que estarían trabajando detrás de todo esto. Sí, Víctor, sabemos que la famosa agenda Illuminati pues tiene una gran amplitud en cuanto a propósitos. Bueno, pues uno de esos propósitos es tener esclavos, tener personas sirvientes que puedan servir para algo, como te decía, como en Haití, que los tienen trabajando en el campo como agricultores, sin un sueldo, sin gastar en alimentos, en fin, es para el
el amo es algo perfecto, ¿no? Es el esclavo perfecto, es mejor que un robot. Claro. Porque realmente no le cuesta casi nada y la persona pues sigue trabajando y trabajando y trabajando sin protestar, sin hacer huelgas, sin pedir aumentos, sin pedir ninguna retribución a cambio. Imagínate Si sí. esto llega a suceder en un ámbito ya muy amplio, pues esto sería un caos. Pues desvelados, prepárense porque el 25 y 26 de octubre pues tendremos la próxima Feria de los Desvelados, así que desvelados, prepárense en Ciudad de México y tendremos dentro de pues los compañeros que nos estarán compartiendo información, pues a Erich González, que tendrá 2 charlas muy interesantes. ¿Qué hay más allá de la muerte? Y también estarás hablando pues de los zombies, de este tema que hoy compartiste con nosotros, para que no se pierdan tu participación 25 y 26 de octubre en la Feria de los Velados, ahí en el Hotel Howard Johnson, precisamente en el centro de la Ciudad de México, que va a ser algo muy interesante, pues tocar estos temas y acercarnos pues un poquito a lo que viene siendo ya las festividades de Día de Muertos y Halloween. Exacto, Víctor, por eso pues bueno, eso de los zombies no está tan alejado, ¿verdad? Muchos nos disfrazamos de zombie para salir a pedir calaverita, ¿verdad? Ajá, sí, no, y yo creo que es interesante todo este tipo de temas y darnos cuenta de que pues no estamos muy alejados de que esto pudiera convertirse en una realidad, Erich. Así es, Víctor, eso es algo que nosotros todos podríamos ser candidatos a ello, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, bueno, pues también a hablar del tema, pues es de alguna forma estar enterados, tener un poquito de información y bueno, en dado caso, pues tratar de evitar o de procurar minorizar ese tipo de circunstancias y pues sobre todo la información siempre nos va a dar un poquito más de capacidad de razonamiento, de amplitud, claro, de tener un poquito más de control sobre las cosas, así que uh-huh, creo que va a valer mucho la pena y también la información sobre qué pasa después de la muerte, ¿no? Si ahí se acaba todo o realmente hay algo más y lo vamos a ver desde un punto de vista no tanto, bueno, un poquito esotérico, pero vamos a ver químicamente qué pasa, se puede o no se puede, hay vida o no hay vida después del proceso que llamamos muerte. Pues rapidísimo, Erich, ¿dónde pueden localizarte los velados si tienen alguna pregunta o duda de lo que nos acabas de conversar? Sí, Víctor, mira, pues puede ser en Facebook a través de Cambio Dimensional, Erich González, o por medio del correo electrónico, erich-libro2012 @yahoo.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes, Víctor. Perfecto, pues Erich, yo quiero agradecerte nuevamente por estar con nosotros, platicando de este tema interesante. Y bueno, Desvelados, 25 y 26 de octubre, Erich González en la Feria de los Desvelados en Ciudad de México. Un abrazo, Erich, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor, igualmente un abrazo y pues bonitas madrugadas. Muchísimas gracias a Erich González en esta noche.